llegas al misterio más grande de Fortnite. Misterio que comenzó en el juego, pero ahora salió al mundo real. Misterio que está esperando que vos lo resuelvas. Míralo hasta el final. Fortnite nos dejó un número de teléfono para llamar. Al final está la llamada. Estuve todo el día investigando. Ahora está a punto de ser parte de una historia de misterio. Genial. Comencemos por el principio. Primero te cuento que si no tenés ni idea qué es Fortnite, en resumen, es un jueguito de tiros, con el agregado de que podés ir construyendo cosas. La versión más popular es Battle Royale, que se tiran todos en una isla y bueno, se van matando. Vos vas a decir, ok, ¿y esto qué misterio puede tener? Uno muy interesante. Sería algo así como el Minecraft en PvP, pero con más gráficos. Y encima el modo historia es re como Minecraft, porque también tenés que luchar contra zombies. Ah, ¿sabías que hay un protocolo real de ejército en caso de zombies? Tengo un video de eso ahí arriba. ¿Te gusta el juego o no? Esto es interesante. Les resumo lo que tienen que saber para entender. Ahora Fortnite está en la temporada 4, por terminar. Con cada nueva temporada hay cambios en el juego, cambios en el mapa y cosas así. Además de que en cada temporada ocurren cosas, sucesos. Hay una historia oculta, de los que muy pocos se dan cuenta. Lo interesante es que esta historia va dejando pistas de qué va a pasar y tiene sus implicaciones en el juego. Crea intriga y además es un nuevo formato de contar una historia. O sea, nadie te la cuenta. Bueno, yo ahora, pero normalmente lo vas descubriendo solo. Al pasar los días, la historia va avanzando por pequeños cambios en el mapa. O sea, la historia únicamente la notan las personas que dejan un momento de dispararse para empezar a notar qué cambió en el campo de batalla. Por algún momento en la temporada 3 se empezó a ver una luz en el cielo. A medida que pasaban los días, esa luz se hacía más grande. Todos especulaban de que podría ser un fallo, un cometa o algo así. De qué pasaría si llegara a chocar, a impactar. Eso fue muy fuerte, me dejó los ojos zumbando. A impactar en el juego. Aparentemente sí, era un cometa. Un meteorito. Finalmente se separó en varios meteoritos e impactaron Fortnite. Así se dio inicio a la temporada 4. Y cambiando algunas zonas del mapa. En vez de lo que había antes, ahora había cráteres. También se liberaron otros personajes para usar, skins. Bueno, no soy muy de jugar, así que supongo que skins estará bien, ¿no? Qué sé yo. Y algunas otras cosas, como por ejemplo una base aparentemente de villanos y otra de los héroes, enfrentadas y en puntas opuestas del mapa. Estas separaciones se las puede ver en las imágenes de carga de las partidas, aunque también se ve como si todo fuera una película y simplemente sean actores, como si lo único real fuera el meteorito. En la base de los malos también apareció un cohete. ¿Te suena de algo, no? De ahí se vieron cambios en el mapa cada semana, cada día. Primero, alrededor del meteorito principal se armó como una estructura de seguridad para controlarlo y ver qué pasaba, como si fuera algo del gobierno. Como en Thor con el martillo, bueno, más o menos así. También se liberó una skin de esos trajes antirradiación de esa gente que jugaba con el meteorito. Y además alrededor de los principales impactos se encontraban unas piedras, unos diamantes, unas piedritas de colores. Ah, una cosa, los jueves tipo 8 p.m. de Argentina estoy haciendo directos acá mismo, jugando Fortnite y otros juegos con ustedes. Pónganse sus alarmas, descárguense el Fortnite si no lo tienen y comentá qué otros juegos les gustaría jugar. Y si les parece bien un jueves o prefieren otro día. A medida que los días avanzaban, se iba notando como cada vez el asteroide tenía más impactos, como si el gobierno estuviera abriéndolo para ver qué hay dentro. Y efectivamente parecía que algo dentro había. Es interesante porque todo esto, la única forma de enterarse de toda la historia que estaba pasando era observar los cambios en el mapa, nadie te contaba nada. Bueno, además de ello ahora, claro. Por otro lado, cada vez había menos cristales. Por el movimiento de los camiones y algunas otras cosas, parecía que los cristales habían sido recolectados para hacer andar el misil, cohete o lo que fuera. Un día, cuando ibas a ver el meteorito, se veía esto. Habían logrado abrirlo y efectivamente dentro había como una cápsula. Y dentro de esa cápsula habría algo, o mejor dicho, alguien. Esto pasó al mismo tiempo que se desbloqueaba otra skin, el visitante, con los mismos colores y diseños que la cápsula. Y bueno, también con esta imagen y recordando que su nombre es visitante, podemos llegar a concluir que esa cosa es lo que vino en el meteorito, claro. Con cada desafío semanal en la pantalla de carga, venían más indicios de la historia. El siguiente fue el visitante preparando el cohete para algo, y parecería ser que había recolectado esos cristales para hacer andar el cohete. Los televisores del juego se prendieron y tenían una cuenta regresiva. Todos especulaban de qué podría ser, qué pasaría cuando esos números lleguen a 0
Cuando faltaban unas horas, Fortnite mandó una invitación a todo el mundo de que estuvieran jugando ese día a esa hora, de que miren al cielo, porque lo que sea que iba a pasar iba a ocurrir una sola vez. Y la notificación se llamaba despegue, así que todos creían que el cohete iba a despegar. Por toda la intriga que se había creado en el Fortnite, ese día, en ese momento, todos los jugadores dejaron de matarse unos contra otros para mirar al cielo. Y sí, pasó algo. El misil despegó, pero hizo mucho más que eso. Y acá, después de toda esa intro, esto se vuelve interesante. Veamos qué pasó. El cohete despega, se separa y como si fuera un misil, vuelve a la Tierra y está a punto de impactar contra pisos picados. Apunta, pero cuando está por caer, una especie de portal lo impide. Este portal transporta el cohete a unos segundos en el futuro y en vez de hacia abajo, hacia un costado. Atraviesa todo el mapa y vuelve a entrar en un portal que lo lleva más al futuro y hacia arriba. Y finalmente, cuando se está elevando a toda potencia, vuelve a atravesar la realidad a través de otro de estos portales espacio-tiempo. Pero, y acá es donde la cosa se pone más interesante, este último desquebraja la realidad. Deja una grieta en el cielo, una grieta espacio-tiempo. Muchos creían que rompió el domo del juego. En modo historia, el domo se rompe, pero no. Es la misma realidad la que se rompió. Quedó fragmentada. Al pasar los días, el mapa se sigue modificando. Poco a poco la grieta se va haciendo cada vez más grande. Si entras a jugar ahora, vas a ver una grieta gigante en el cielo. De hecho, aparecieron más grietas en varias partes del mapa, que también poco a poco se fueron haciendo más grandes, hasta hacer desaparecer partes del mapa, como estos carteles, esta hamburguesa en paz descanse que era icónica del juego desde los trailers de 2011, este tomate y cosas así. También aparecieron grietas en lugares donde no había nada. Y luego aparecieron cosas que parecerían ser de otras épocas. El 14 de este mes comienza la temporada 5 y se cree, bueno, en realidad se creen muchas cosas, mejor dicho, yo creo que en el mapa va a haber distintas zonas ambientadas de distintas épocas, tipo el salvaje oeste, los carruajes, esfinges, barcos piratas y cosas así. Incluso de una grieta apareció un ancla. Hago una cosa, capaz te esté pareciendo raro que haga un video de Fortnite, pero hice una encuesta en Instagram y la gran mayoría votó que sí. No te olvides de seguirme, link ahí arriba. Además, en mi perfil está el link del fondo del universo del canal, para que lo usen de fondo de pantalla en el celu. Pásenme capturas. La realidad se desquebraja y el tiempo se mezcla, como en ese hermoso capítulo de Doctor Who. Y que los investigadores, como esa nueva skin que apareció, tendrían la misión de cerrar esos portales y volver todo a la normalidad. Podría agregar un protocolo del fin del mundo, ¿no? Colapso de la realidad, ¿qué pasaría? Ok, qué lindo la historia y todo, pero ¿y dónde queda la vida real? Bueno, como dije, algunos de esos portales se llevan cosas y otros traen. De hecho, en este momento apareció un nuevo portal que no se sabe qué va a traer. Posiblemente alguno de estos dos. ¿De dónde? Del pasado. Pero, ¿y a dónde fueron las cosas que las grietas se llevaron de esa realidad? Como el tomate, por ejemplo. Y una respuesta puede ser al mundo real, a nuestro mundo, a aquí. ¿Qué joraca estoy diciendo? Algunas personas en un desierto encontraron esto, la hamburguesa de Fortnite en la vida real, como si habría pasado del juego a este desierto por la brecha de la realidad. Y no solo eso, junto a la hamburguesa también apareció un auto de policía del juego. Carteles que dicen: el sitio es inestable, ten cuidado con los posibles efectos. Y si puedes leer esto, estás dentro del alcance de la anomalía. También una carpa con materiales de los 70 y algunos libros también de esa época. Ah, y una persona, 9 horas por día, investigando la hamburguesa, como si fuera del mundo del Fortnite y estuviera asegurando la zona de las grietas temporales. Este supuesto investigador, a las personas que se acercaron al lugar, les dijo que si sufrían de alguna anomalía, llamaran a este número y les dejó esta tarjeta. De un lado el supuesto número de la gente, que según el teclado numérico dice Fort, y del otro este número. El código de área es de donde cayó el meteorito más grande de Estados Unidos. Si se llama el número en cuestión, en un principio lo que se escucha es esto. Un sonido muy similar al que escuchamos si miramos fijo las grietas.
me olvidaba de decir, cuando el cohete despegó, se escuchaba un ruido raro, que pudieron buscar en los archivos del juego, que al pasarlo por un programita mágico que busca códigos en los audios, encontraron estas dos cosas. Uno, las calaveras que aparecían en la cuenta regresiva de la pantalla. Y otra, estos números que representan ubicaciones dentro del juego, donde se cree que pasará algo cuando termine la temporada. O sea, en casi nada. Ahora sí, si metemos el sonido de la llamada en el programa, no sale nada destacable. Pero si apretamos algún número, escuchamos un menú de opciones, donde hay que poner las iniciales que no conocemos de un investigador. Eso hay que descubrir. Por otro lado, si apretamos asterisco u 8, nos deja poner 4 dígitos, que por el momento nadie pudo acertar cuáles son. Si tenés idea, déjalas en los comentarios. De cualquier forma, todo este misterio se revelará en muy pocos días. La temporada está a punto de terminar. Siempre son interesantes los misterios, y más cuando salen al mundo real. Tal vez vos seas una de las personas que ayuda a descifrarlo. Si el tema les gusta, dejen sus likes y voy a seguir contando cómo avanza todo. Vos, ¿qué pensás que va a pasar? Suscríbete para estar al tanto y compartilo para que más gente sepa los misterios del Fortnite. Ah, y ubicado. Sí, ahora sos un ubicado. No te olvides que usted está aquí. Nos vemos al juego.